honor para mí presentar a uno de nuestros expositores de hoy, representante de Argentina y también de la Asociación Argentina de Salud Mental, Gustavo Fernando Bertrán, psicoanalista, psicólogo clínico, licenciado en Psicología de la UBA, fundador y coordinador del Hospital de Día Vespertino, División de Salud Mental del Hospital Álvarez, miembro, fundador y presidente de la Asociación Argentina de Salud Mental, fundador de la editorial Minerva y compilador de la serie Hospital de Día, miembro vitalicio de la Federación Mundial para Salud Mental, compilador y autor de numerosas publicaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nuestra última jornada, en un día tan especial para nosotros, que es nuestro Día Patrio. Adelante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Uno en otro contexto, diría, se escucha en el fondo. En este contexto de la realidad virtual, de esta forma de comunicarnos, diría, estamos todos conectados. ¿Estamos todos conectados? Lo primero que voy a situar es agradecer a Rebeca por la invitación de permitirme estar con ustedes. La SM, y en mi caso como presidente, no se equivocó en auspiciar estas jornadas. Les recuerdo que nosotros también tenemos un congreso de modalidad virtual el 8 al 10 de octubre del 2020. La lógica que vamos a trabajar va a ser parecida y el título es Salud Pública y Salud Mental. Es un título que elegimos con anterioridad y que hoy tiene más vigencia de inclusive cuando lo pensamos el año pasado. Me presento de otra manera. En octubre cumplo 30 años de profesión, 30 años ininterrumpidos de trabajo con la psicosis, 30 años de hospital público, del Hospital Álvarez, de un hospital general de agudos. Charlaremos un poquito sobre la importancia que tiene trabajar en un hospital general de agudos, en un servicio de salud mental, y donde hay sala de internación y 4 hospitales de día y consultación externa. Digo esto porque las enfermedades mentales en un hospital general quedan entre otras enfermedades, rompiendo con la cuestión imaginaria de la discriminación que tienen las enfermedades mentales, y sobre todo las enfermedades graves. Mi idea es charlar con ustedes sobre el contexto que nos toca vivir. Digamos, el título de mi presente exposición es COVID, psicosis y salud pública. En ese punto quiero situar que el contexto es indispensable para pensar la clínica, es indispensable para escuchar lo que sucede en la clínica. En los 3 momentos de la clínica, un momento agudo, en un momento de estabilización y en un momento del paciente estabilizado, tanto para la neurosis como para la psicosis. El contexto, sin pensar el contexto en que vivimos, es escuchar a medias. Es necesario para intervenir con el paciente. Para eso estamos acá, para entender el contexto que genera la pandemia y poder intervenir en esta emergencia. ¿Quién pensó que esto iba a suceder? ¿Quién calculó
digo, hace pocos meses, ¿quién calculó que esto podría suceder? Por ahí, en alguna película, por ahí los que leen ciencia ficción, de los cuales yo me encuentro, entre ellos imaginaron esta posibilidad. Lo cierto es que ha sido y es algo incalculado. Es evidente que hemos confiado demasiado en la ciencia de esta época y pensamos de que era imposible que una pandemia de estas características nos tocara. Lo cierto es que hay un antes y un después de la pandemia, para todos los rubros, para todos los campos, inclusive para la salud mental. Pensemos el contexto antes de la pandemia. ¿Cuál es el contexto que teníamos en el mundo antes de la pandemia? Era muy claro que el desarrollo de las redes y de comunicación masiva es algo que distingue a nuestra época. De hecho, qué bueno que nos tocó esta pandemia con estas herramientas. Qué bueno que podemos estar, aunque sea de esta manera, con el aislamiento social, con el distanciamiento social y con lo que implica en sí mismo una pandemia generalizada. El celular ha sido uno de los, permita que me saque el saco, tengo calor, ha sido uno de los grandes inventos. ¿Qué se pensó para esta época, para el 2000? ¿Qué se pensó? Se pensó que había viajes interplanetarios, que íbamos a tener una sociedad más justa. Alma Ata, salud para todos en el 2000. Se pensó en viajes intergalácticos. Sin embargo, lo que más se ha desarrollado ha sido la comunicación, este celular que condensa muchas herramientas. Tenemos como antecedente el zapatófono de la Agente 86, ¿no? O el intercomunicador de viajes a las estrellas. Lo cierto es que contamos con esta herramienta y qué bueno que sea así y qué bueno, repito, que podamos comunicarnos y qué bueno también que estemos atravesando esta pandemia, que estamos vivos. Yo sigo trabajando en el hospital, seguimos trabajando en el hospital de día, seguimos trabajando con los pacientes psicóticos, por supuesto, con protocolo, con cuidado, rotando los pacientes, con un número muy acotado de pacientes, trabajando solo con las urgencias y las emergencias. Es evidente que la inquietud, el temor o la tensión que genera trabajar en el hospital hoy en día es complejo. El miércoles nos hicieron un test, el test rápido, el test de sangre, y a todos los profesionales del hospital de día le dio negativo. Lo cual fue, por un lado, una alegría, pero quiero contarles, total, estamos en intimidad, el momento de espera, los 10 minutos de espera, fueron 10 minutos duros, por suerte estamos en grupo, y ahí estábamos conteniéndonos mutuamente. Por un lado es una alegría no haber tenido el COVID, por otro lado, no, porque había pensado que ya estaba inmunizado. Son experiencias absolutamente nuevas, el pensar la inmunización, estar inmunizados
como algo que nos alivie. Bien, sigo, porque sigo asociando y así podemos seguir dando vuelta. Es verdad que cuando la realidad se descompone, se desintegra, se vuelve cruda, cuando transversaliza la propia realidad del inconsciente, hay instancias muy claras como esta en la vida cotidiana que son excepcionales. Estamos en un estado de excepción. Es evidente que esto transversaliza la propia realidad del inconsciente. No hay manera de que eso no suceda. Está claro que esta jornada tiene la intención de no retroceder ante el COVID y estar a la altura del malestar de la época que nos toca vivir. Como les decía, y volviendo al contexto, nuestra práctica clínica tiene como partener permanentemente a la civilización contemporánea. Por eso, como dice Lacan, debemos estar a la altura de la subjetividad de la época. Entonces, rápidamente, contexto anterior al COVID, durante el COVID y post-COVID. Ya hablamos de los medios de comunicación y las redes sociales. Por otro lado, las corporaciones y el sistema financiero tomaron la lógica de la vida cotidiana, la reducción del Estado, la globalización y los efectos de la desresponsabilización del sujeto. Vieron que antes del COVID y veremos después, nadie era responsable por sus actos. Se puede hacer una guerra situando de que tenían determinadas armas de destrucción masiva y invadir un país, morir 500.000 personas, 500.000 civiles por el petróleo y nadie es responsable. La responsabilización del sujeto también se produce en nuestro campo, en el campo de la salud mental, por la vía de lo biológico o de lo contextual. No, es una cuestión genética, es una cuestión orgánica, desresponsabilizando al sujeto. Hay también el imperativo de ser felices, ¿no? Del todo ya. De ser felices y de tener todo ya, un empuje hacia el consumo extremo, un empuje hacia el consumo, a gozar con el consumo en más. Y ahí tenemos la medicalización de la vida cotidiana. Entiéndase y permítanme situar nuestra posición sobre este tema. Prescribir el medicamento no es un problema, sino que se prescriba indiscriminadamente y que sea la primera y la única elección terapéutica. Ese es el problema. Su influencia abusiva se encuentra en la infancia, en la adolescencia y en la adultez. Esto da cuenta del desplazamiento de la idea de enfermedad a la de malestar, que propone el uso del medicamento no ya con el fin de curación, sino con el de bienestar. Destaquemos, como les decía, que la medicalización de la vida cotidiana es mayor en el campo de la salud mental. Yo no estoy en contra de medicar, es maravilloso todo el avance que se ha hecho con los psicofármacos. En el 50 la aparición del neuroléptico, trabajo con pacientes psicóticos que están en su gran mayoría medicados. Si no estuvieran medicados, la palabra sería como agua entre los dedos.
ni de más que lo aplasta, ni de menos donde el paciente sufre y sufre demasiado. El otro punto, el empuje a la felicidad. Tenemos que ser felices. No está permitido angustiarnos. Es mala palabra hablar de la angustia. Pensemos que hay países centrales donde la angustia es una mala palabra y la presión cultural, Freud escribió en Malestar en la cultura, fíjense solo el título, Malestar en la cultura. Freud nos sitúa ahí que cuando mayor presión cultural, mayor malestar. No nos olvidemos que la educación prusiana fue la creadora de toda esa ortopedia, inclusive para sentarse, inclusive para caminar, inclusive para comer, fue antecesora del nazismo. O en estos países centrales donde de repente los actos de matanza masiva son casi cotidianos. Es la presión cultural que de alguna manera encuentra una descarga. Por supuesto que toda esta tesis daría para hablar y hablar mucho tiempo. Por otro lado, vemos también que se comercializa la salud. La salud deja de ser un derecho y es un bien. En ese punto soy taxante, la salud no es un gasto ni una inversión, la salud es un derecho. Si algo quedó claro con el COVID, con la pandemia, es que los estados que no tienen una salud pública y que no piensan la salud como derecho, han padecido más, ¿no? Ahí podemos diferenciar qué estado y qué salud, aunque están relacionadas, ¿no? Antes de la pandemia hubo un retroceso, como les dije, de 10 años de la salud y del bienestar en general. Inclusive el Estado ha sido tomado por las corporaciones, un Estado bobo, un Estado que no regula, un Estado que no interviene. Hay países como el nuestro, donde el Ministerio de Salud, creado por Carrillo, fue Doctor, claramente... disculpe, ¿Sí? sí, lo interrumpo un momentito porque nos quedan 5 minutitos y por respeto a la expositora que sigue, tenemos mucho público que está haciendo algunas preguntas y me gustaría que usted pueda contestarlas a través de este medio o igualmente se las podemos enviar. ¿Le parece que pueda cerrar con alguna idea y yo le hago las preguntas? Si me deja, hago una conclusión. Recién empezaba igual, pero no voy a hablar Le de la nueva permitimos la normalización. conclusión, por favor, con todo respeto, y si quiere yo le mando las preguntas como para que después puedan ser contestadas, porque la verdad que está muy interesante todo, pero nuestros tiempos son cortos porque tenemos muchos Ok, Ivana, leo la expositores conclusión para no dispersarme. internacionales. Ok. Voy con la conclusión. Es evidente que vivimos en un estado de excepción, que hay un antes y un después de la pandemia, nos guste o no. Lo que acontece con el COVID es un proceso acelerador de los cambios que va a construir la humanidad en el futuro inmediato. Queda claro por la lógica de la pandemia que la salud mental y en general no puede ser pensada como una inversión ni como un gasto, sino como un derecho básico y constitucional. La nueva normalización es una oportunidad que tenemos para construir un mundo mejor, más equitativo, donde la concentración de la riqueza no sea una indignidad de la época y del dolor psíquico.
Ustedes saben que vivimos en una época en donde la concentración de la riqueza es un escándalo. El 1% tiene más del 50% y todo el 99% se reparte lo que queda. Digamos, acá hay un número aterrador, digamos, que quiero rápidamente situárselo. Es muy claro la concentración de la riqueza de esta época. 26 personas tienen más que 3.800 millones de pobres. 26 personas tienen más que 3.800 millones de pobres. Esto produce malestar psíquico, esto produce dolor. Saber esto, sostener esto, produce dolor. Bien, sigo con las conclusiones. Como les decía, la nueva normalización, entre comillas, es una nueva oportunidad que tenemos para construir un mundo mejor. Estemos atentos a que la pandemia no sea la excusa de los organicistas para barrer con la lógica del psiquismo y de la atención en salud mental. Podemos decir que la pandemia produce catástrofes físicas y psíquicas y que nuestro trabajo en lo mental es fundamental. Fundamental. Les recuerdo nuestra posición ética: no somos agentes de salud, no somos agentes de control social normativizante. Nuestro trabajo es aliviar el malestar, el padecer psíquico, no sobreadaptar. El rol del Estado activo y la salud como derecho quedan claramente en relieve y barre con los discursos que sostienen que la salud privada puede reemplazar a la salud pública. Por otro lado, sostenemos que el sujeto psicótico estaría más preparado para absorber el impacto de la pandemia si solo si el Estado está presente y si no se utiliza el COVID-19 como excusa para no atenderlo y lanzarlos al vacío. Quiero agradecer esta invitación de Rebeca para poder haber estado con ustedes. Finalmente, como presidente de la ASM, permítanme reconocer especialmente a todos los trabajadores de la salud mental y de la salud en general que de una manera u otra se encuentran enfrentando la pandemia. Por último, no hay salud mental posible si la salud no es un derecho. Gracias, Ivana. Doctor, la verdad que ha sido un placer escucharlo. Muchísimas gracias y seguramente lo vamos a estar invitando para otra jornada donde pueda extenderse mucho más con todos estos temas que realmente son muy interesantes para nuestra salud mental y nosotros en este campo lo sabemos. Le agradecemos muchísimo y hasta la próxima. Que sea pronto. Lamento no haber sido más sintético. No, por favor, se lo entendió muy bien. Muchas gracias, doctor. Que tenga buenas tardes. Gracias.